Y el anuncio se trata de lo siguiente: por medio de la presente se les informa a todos que Dios ha muerto. Nota luctuosa: Dios ha muerto. Precisamente estas fueron las palabras que le acarrearon a Nietzsche toda una vida de contradicción. Nietzsche, filósofo alemán, nacido en 1844, muere en el año 1900 y es uno de los filósofos más controvertidos de la historia, precisamente por su pensamiento, un pensamiento, como él lo denomina, de filósofo del martillo. Nietzsche va más allá que los filósofos de su época, porque él no se limita simplemente a un lenguaje moral. La filosofía nietzscheana no está contaminada por esa verborrea religiosa, es decir, a diferencia de filósofos como Kant, él no toca la parte de la moral desde una perspectiva mágico-religiosa, porque todo esto lo considera mentira. Nietzsche comienza su libro, El Anticristo, de la siguiente manera. Él dice, este es un libro quizás para los menos, ¿verdad? Pero quizás no quede ningún lector ya que comprenda ese pensamiento. Y él lo declara simplemente así. Él dice, quizás sean pocos los lectores que comprendan lo que yo digo en este libro. Nietzsche cree que los débiles, y lo expone así claramente, deben perecer, pero hay que ayudarlos a perecer. Entonces, el concepto de debilidad, ¿de dónde nace? Es simple. Nietzsche considera que la religión, y precisamente ataca la religión occidental, es la causante de la debilidad. Él dice que esta religión toma partido por todo lo que es débil. Hay que hacer una guerra contra el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo desterró cierto tipo de hombre, un hombre superior, un hombre con instinto. Es decir, hizo una contradicción de los instintos. A cierto tipo de hombre, al hombre fuerte, al hombre con instinto de supervivencia, el cristianismo lo desterró. Y dijo, hay que eliminarlo, tenemos que crear un gusano miserable, tenemos que hacer que el hombre se avergüence de ser un ser fuerte, tenemos que convertirlo en un ser débil y fracasado, y lo lograron. Pero esto no es tan simple. A la religión no le tomó simplemente 1 o 2 días dar estos pasos, sino que fue una serie de siglos envenenando las mentes de las personas hasta convertirlos en títeres que ellos pudieran manejar. Nietzsche es claro en su pensamiento. Él dice que la religión del cristianismo toma partido por lo fracasado, por lo débil. Dice él, yo considero pervertido a cualquier animal que rechaza sus instintos y escoge lo que es nocivo para él. Precisamente eso fue lo que hizo el hombre. Rechazó los instintos de supervivencia, los instintos de ser un ser superior, para convertirse en un ser fracasado, en un ser dominado, que pudiera ser manejado por una clase sacerdotal. El hombre se convierte de esta manera en un ser inferior que reniega de los instintos, un animal pervertido. La religión de la compasión se llama cristianismo. Este es el principal problema que tiene la humanidad, la compasión. Porque el cristianismo crea una especie de personas compasivas, es decir, que preservan lo que debe perecer. Justamente Nietzsche toma este pensamiento de Darwin. Darwin plantea la teoría de la evolución, donde él dice que los fuertes son los que deben sobrevivir. Solamente los fuertes deben mantenerse para dar continuidad a la especie y crear un tipo de especie superior. Y Nietzsche está de acuerdo con esto. Pero ¿dónde está el problema? En el cristianismo. El cristianismo, tomando partido por lo que es débil, dice no, hay que hacer que este tipo de hombre perezca. Vamos a levantar a los débiles. Vamos a hacer de los débiles un instinto que los lleve a toda la humanidad para que los convierta en seres totalmente autómatas, es decir, gobernados por este tipo de pensamiento. El cristianismo, tomando partido por esa debilidad, desterró los instintos superiores, creó del hombre un ser miserable, un ser absurdo.
Nietzsche poseía un conocimiento extraordinario de filología, es decir, él tenía la capacidad de leer un escrito y desentrañar el significado total de ese escrito. Y precisamente eso es lo que pasa. Cuando Nietzsche entra en la Biblia y él advierte, al momento de leer los evangelios hay que ponernos los guantes, porque yo no encuentro ninguna palabra verdadera dentro de los evangelios, dice él. Todo es pura mentira, todo es una ficción. Y él dice que solamente existió un cristiano. ¿Cuál fue? Cristo. Él dice que el único verdadero cristiano fue Jesucristo y murió por su pensamiento. A partir de Jesucristo, entonces surge toda una clase apostólica de sinvergüenzas y chandalas que se aprovecharon de la ingenuidad de la humanidad y la poseyeron. Entonces, esa teoría cristiana, esa filosofía de decadencia se infiltra en Occidente y comienza a convertir a la humanidad en una raza de peleles gobernados por el pensamiento sacerdotal. Pero, ¿qué es lo que Nietzsche precisamente dice? Que hay que hacer una guerra. Donde quiera que haya un instinto teológico, un instinto sacerdotal, entonces él se opone y dice, hay que hacer la guerra contra la clase teológica, contra este grupo de pensadores que esclavizaron a la humanidad. Pero ¿cómo sucedió esto? El sacerdote, un ser que se cree superior, pensó, ¿cómo yo puedo atar a la humanidad? ¿Cómo hago que sigan mi pensamiento? ¿Cómo los gobierno? Todo comenzó precisamente con el pueblo de Israel, la falacia más grande de la humanidad, el pueblo de Israel. ¿Por qué? El pueblo de Israel se creyó un pueblo especial, que estaba por encima de los demás pueblos, el pueblo santo, el pueblo escogido. El pueblo de Israel entonces creó su Dios, un Dios a su imagen y semejanza, creado precisamente de acuerdo a las condiciones políticas del pueblo de Israel. El sacerdote, astuto como siempre, pensó en una serie de leyes y dijo, si yo gobierno a este pueblo, si yo implanto leyes, entonces los tendré bajo mi mando. El sacerdote pasó a ser un ser imprescindible, porque en todos los momentos de la vida tenía que estar el sacerdote. Cuando se iba a bautizar, el sacerdote, en el matrimonio, en el funeral, para las bendiciones, para todo, porque el sacerdote, como lo dice Nietzsche, recibía lo mejor del ganado. Es decir, esta especie de parásito, de sanguijuela social, es un devorador de bistec, y lo demostró en el pueblo de Israel. Los mejores trozos del ganado, es decir, las mejores reses, había que llevarse al sacerdote, porque el sacerdote era el guía espiritual. La única conexión que había entre Dios y los hombres era el sacerdote precisamente. Entonces, al convertirse en un ser imprescindible, al gobernar al pueblo con todas esas mentiras, se convirtió en amo y señor de las masas del pueblo de Israel. Y precisamente es ahí donde dice Nietzsche que comienza la decadencia. Cuando se implantan leyes que las personas deben seguir, se invierten conceptos científicos, porque los sacerdotes obviaron el concepto causa y efecto. Es decir, todo pasa por una causa y desencadena un efecto. Pero el sacerdote transformó esto y dijo, no, eso es muy científico, hay que rechazar el concepto causa y efecto, vamos a esclavizar a los hombres con otro concepto. Inventó el concepto de obediencia y el concepto de transgresión. Si yo obedezco, recibo beneficios. Si yo transgredo la ley, entonces recibo castigo. Y precisamente, valiéndose de la ingenuidad de ese entonces, el sacerdote logró apoderarse de esos conceptos. Entonces, el pueblo estaba convencido, si nos portamos bien, Dios derrama sus bendiciones. Pero si transgredimos las leyes de Dios, que son las leyes del sacerdote, porque él fue que las escribió, entonces sobreviene el castigo. Pero esto es una serie de mentiras terriblemente formada para convencer al pueblo de todas esas panaderías inútiles del sacerdote. Entonces, cuando se invirtieron los conceptos causa y efecto y se colocaron los conceptos de obediencia y retribución, o de transgresión y castigo, inmediatamente el sacerdote pasó a tener control de las personas, porque
porque ellos pensaron, si nosotros desobedecemos esas leyes, que son leyes sacerdotales, entonces sobreviene el castigo. Y precisamente es desde aquí cuando se va formando el concepto de que estamos sujetos a los designios